El pensamiento filosófico es una forma de pensamiento crítico, especulativo, racional, no empírico, que busca respuestas científicas sobre las causas primeras y razones últimas de la existencia, que es objeto de estudio de la filosofía. Hubo muchos que tuvieron diferentes pensamientos filosóficos, como grandes nombres que se hablan en la filosofía, como Sócrates, Platón, Aristóteles, entre muchos más. En este video hablaremos de los pensamientos filosóficos y los conceptos sobre los autores de los libros que veremos a continuación. Empezaremos primero por Bardo Thodol. Este es un antiguo texto del budismo tibetano, donde habla y describe lo que hay después de la muerte y más allá de la existencia. Este libro se utiliza para ayudar a los muertos a salir de un estado y continuar en otro o en una nueva existencia. Este texto es considerado una tradición en la cultura tibetana. Este se ocupa solo de los estados intermedios, es decir, cuando solo está el cuerpo sin vida. Podríamos decir que eran como niveles de muerte para llegar a una nueva existencia, ya que el Bardo Thodol se ocuparía únicamente de los estados intermedios, cuarto, quinto y sexto, que sería lo que nosotros conocemos como la muerte. Continuaremos con el siguiente, que es el Tao Te Ching, que es el libro del camino y la virtud. En este surge lo que es un tipo de filosofía, lo cual se llama taoísmo. Este libro fue escrito por Lao Tse. Su principal motivo es el Tao, a lo que se le entiende como camino. En el principio del texto habla sobre el Tao, que se expresa no es eso, sino se expresa como el principio del universo. En el texto se habla sobre qué es el Tao en una forma diferente, como si fuera una adivinanza, pero es mejor explicada, donde también parece que da como un tipo de reglas para poder comprender el Tao. Se podría decir que el pensamiento de Lao Tse en diferentes cuestiones, ya sea en las metas, en las virtudes, en la ansiedad, hasta llegar al punto del conocimiento. Ahora seguiremos con el Tractatus. Esta obra trata acerca del significado en sí, pero es mucho más complejo que eso, ya que en el texto habla sobre los límites de expresar los pensamientos, habla más a fondo acerca de las teorías del pensamiento, sobre las estructuras lógicas de las proporciones y de los principios de la física, ética y la mítica. En todo el libro son los apuntes del autor Ludwig Wittgenstein, en el que se enfoca mucho en el simbolismo, la relación de las palabras y las cosas en cualquier lenguaje. Podemos verlo en el libro también, en que están sus principales ideas por las cuales habla acerca de esos pensamientos. Y por último, tenemos el segundo sexo, de Simon Bonnier, en el que se cuestiona acerca si la mujer es algo más, y empieza a cuestionar distintos puntos acerca de ello, ya sea sobre el feminismo, y empieza a confiar en la ciencia, con la mujer, con su forma de reproducción, o si en verdad existe. Habla más allá, pero en la época de 1948 a 1949, donde se encuentra este tema y problema en esa época sobre la educación de la mujer y del voto. También así, hablando un poco más acerca de la mujer en sí y en lo que ha marcado en los aspectos de la historia, ya sea histórico, cultural, científico y fisiológico. Vemos que desde los inicios, una de las cosas más libres podría ser cuestionar todo y darle tu propio significado, o darle un propósito. Más allá de cada uno de los autores, crearon su propia vida en base a sus cuestiones y en lo que querían pensar, en lo que era lógico para ellos. Hoy en día es algo que ya no se ve, porque ya la gente no solo cuestiona, sino también se quedan con las ideas de lo que dice la ciencia o lo que está escrito. Podríamos decir que nosotros mismos nos quitamos la libertad de cuestionar, ya que vimos
más a futuro y dejamos a un lado ver la vida de la manera que queremos en sí. Yo creo que cuestionar es tener curiosidad, ya que si tú cuestionas, podrías hasta entrar demasiado en el tema para aprender más y saber si lo que piensas tendrá algo en común.